estudiante y también los primeros de profesor era bastante conocido. Tiene una frase que creo que justifica especialmente el que hablemos hoy del 4 de diciembre del 77. Marc Bloch decía que la incomprensión del presente, nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Claro, estamos en una sociedad, en un tipo de sociedades donde predomina lo que podríamos llamar el presentismo. El presentismo es una especie de individualismo, pero que pasa a ser colectivo y que supone que no hay ayer, que el mañana ya se verá y que lo único importante es el hoy, el presente. Y esto ocurre en todo. Ocurre incluso en las relaciones interpersonales, ocurre en los proyectos o no proyectos de vida. Claro, realmente tal como todo está organizado, muy difícilmente, sobre todo para la gente joven, puede hacer proyectos de vida. El futuro ya se verá. El pasado ya pasó. Hay que, como algunos dicen, vivir intensamente el presente, el minuto presente, porque lo que ocurrió hace un minuto ya está pasado y lo que ocurrirá dentro de un minuto cualquiera sabe. Bueno, esto dicho así, de una manera así un tanto a la pata a la llana, ¿no?, como yo lo estoy diciendo, tiene mucho que ver con ese no mirar hacia atrás. Pero claro, el problema también es que no pocos de los que miran hacia atrás solamente desde la nostalgia, o desde lo que fueron cuando ya no son lo que eran, o con respecto a lo que pudo ser y no fue. Y eso para algunos justifica el resto de la existencia. Lo que hicieron o dejaron de hacer hace 40, 50 años, pues a veces justifica el no hacer después de esos, digamos, las últimas 4 décadas y también hoy. Es decir, que la mirada sobre el pasado es imprescindible, pero claro, una mirada conducida por una inquisición, una pregunta, que es el que nuestro presente real es resultado de ese pasado, de un pasado que puede tener mayor profundidad, de siglos incluso, como es el caso del pueblo andaluz, o puede tener unas pocas décadas de profundidad solo, porque lo que somos, o lo que nos han dejado ser, o lo que nos han impuesto ser, tiene que ver con ese pasado. Y no estoy hablando solo de memoria, que siempre es un tanto selectiva, estoy hablando de historia. Entonces, claro, quienes tienen menos de 60 años no vivieron muy directamente, o por lo menos de 55, vamos a apurar, no vivieron aquel 4 de diciembre, o lo vivieron como niños, etcétera, y no sé si plenamente lo entendieron en aquel momento. Yo creo que es imprescindible que este periodo reciente de la historia de Andalucía pues fuera difundido, explicado, debatido, porque, claro, ¿cómo va a interesar a la gente joven lo que ocurrió hace siglos cuando no se le pone por delante, apenas, salvo excepciones honrosas, pero muy pocas, en los colegios e incluso en las universidades, lo que ocurrió aquí hace 40, 50 años? Digo esto que, claro, me parece muy importante la mirada hacia ese pasado reciente, la mirada imprescindible, pero la mirada también contextualizándola en nuestro presente. Porque, claro, nuestro presente, o el presente de cada colectivo, de cada pueblo, incluso de cada persona, es resultado de cómo desembocaron las diversas encrucijadas de que constan los procesos, tanto colectivos como individuales. El símil ese de que los procesos históricos son una especie de eslabones de una cadena es radicalmente falso. Digamos,
Los procesos históricos son resultados de esfuerzos, de conflictos y de cómo en distintas encrucijadas, a modo de rotondas, ¿verdad?, estas que se pusieron tan de moda hace unos años, yo creo que algún comisionista pues se hizo rico a cuenta de rotondas, pues cómo en una rotonda se puede salir por varios lados. Claro, en algunas tiene muchas más posibilidades de salir por ahí, en otras es más complicado. Entonces, claro, la encrucijada que vivió Andalucía desde el año 77 hasta el año 80, es una encrucijada que, bueno, se resolvió aparentemente muy bien para el pueblo andaluz, pero que ha dado como resultado que la realidad de las consecuencias del modo en que se desembocó y lo que aquello llevó aparejado para el futuro, pues hizo que, bueno, voy a hacer una afirmación que, claro, evidentemente se puede no estar de acuerdo, pero es que Andalucía tiene hoy exactamente los mismos problemas estructurales que tenía en los años 70, que tenía antes del 4 de diciembre del 77, del 28 de febrero del 80 y antes de montarse, digamos, el sistema de la llamada autonomía. Digo de problemas estructurales, no digo que no haya habido cambios. Claro que ha habido muchos cambios, entre otras cosas uno puede encender no sé cuántas emisoras, cadenas de televisión, y en aquella época era nada más que la 1 y la 2, claro que ha habido cambios, ¿verdad?, en eso y en otras cosas, pero estructuralmente no. Y lo que la gente pedía, exigía aquel primer domingo de diciembre, ¿por qué 4 de diciembre? Por casualidad, porque aquello se acordó que fuera el primer domingo de diciembre, y resulta que el primer domingo de diciembre era día 4, ¿vale? Era instrumentos propios para poder encarar los graves problemas de Andalucía, los problemas endémicos, los dolores, como escribía Blas Infante en su tiempo, para poder encarar y poder remediar los dolores de Andalucía. Y claro, en aquel día, que fue plomizo en casi toda Andalucía, lloviznando en algunos lugares, digamos, la sociedad civil, convertida en pueblo, en aquel momento desbordó a los partidos políticos y asombró a los que estábamos en la organización de aquellas manifestaciones que tuvieron lugar en todas las capitales de provincia, en varias cabeceras de comarca y también en la inmigración, en la que entonces se llamaba la 9ª provincia andaluza, es decir, en Cataluña, en Barcelona, por cierto, apoyada por los partidos nacionalistas de izquierda catalanes, aquella reivindicación. Y lo que se pedía, se exigía, era, como digo, autonomía, pero, claro, autonomía, ¿qué quería decir? O la gente, ¿qué entendía por autonomía? Pues poder utilizar los instrumentos necesarios para cambiar las cosas a fondo en Andalucía. ¿Verdad? En aquella época había en los últimos años del franquismo y en los primeros años de la llamada transición política, había 3 objetivos fundamentales, que además era lo que llenaban las pancartas. Libertades, libertad frente a la dictadura y a su continuidad, porque durante un tiempo el franquismo puro y duro continuó después de la muerte del dictador. Cuando se dice el 20 de noviembre del 75, eso es una falacia, absolutamente. La época del gobierno Arias, Navarro sobre todo, allá 8 o 9 meses después de la muerte de Franco, fueron tan franquistas o más que en vida del dictador. Y, bueno, aparte de las secuelas del franquismo, ¿no?, que todavía la gozamos hoy en muchos casos, ¿no?, el tipo de quienes están en depende qué instituciones de la justicia o en fin, de otras instituciones. Pero bueno, libertades. Amnistía. Claro, la amnistía para quienes estaban en la cárcel o en el exilio por estar acusados por delitos de expresión o de estar en organizaciones ilegales
etcétera, o por leer libros non santos, ¿verdad?, de los que había que ir a París por ellos, ¿no? Y yo recuerdo que uno pasaba la frontera en su R6 con libros comprados en París, en el barrio latino, etcétera, y ponía encima de esos libros varios números de la revista Louis, de revistas pornográficas, para que los de la aduana, cuando te levantaban el capó, la veían, decían, ¡ay, moral y tal!, y se la quedaban, claro, rápidamente para verlas y para quedárselas, y así pasaban los libros que uno traía, digamos, abajo, debajo de esas revistas en el maletero. O sea, libertades, amnistía, que luego, claro, tal como resultó la cosa, la interpretaron a la inversa. Amnistía fue realmente amnistía para los genocidas, ¿no?, y amnistía para los criminales del franquismo, para la brigada político-social y para quienes estaban en el Tribunal de Orden Público, que por cierto, de un día al siguiente pasaron la mitad a la nueva creada Audiencia Nacional y la otra mitad al Tribunal Supremo, ¿verdad? ¿Le suena lo que pasa hoy con las altas instituciones de la justicia? Pues esa es su fuente, evidentemente. Bueno, libertades, amnistía y autonomía. Autonomía, autogobierno, capacidad de cambiar las cosas, instrumentos para cambiar las cosas. Claro, aquel 4 de diciembre estaba ya también en un campo abonado, quiero decir, no es que, digamos, Blas Infante se le apareciera la noche del 3 de diciembre a millones de andaluces, ¿no?, como a Saulo de Tarso, digamos, de la caída del caballo y demás. No, esto en esos últimos años había un interés naciente por Andalucía en cuanto a su análisis, en cuanto a la preocupación por lo que en aquellos momentos se llamaba el subdesarrollo. Yo recuerdo había un póster que lo teníamos todos los que en aquella época pues éramos estudiantes o profesores, ya en mi caso PNN, y todo eso, que decía: si el andaluz acomodado piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, en la emigración, ¿quién piensa entonces en Andalucía? Mucha gente sigue pensando en Madrid, sin pensar en Andalucía. Andalucía, en todo caso, es un trampolín o un puente, digamos, para eso. Claro, aquel cartel decía o era expresión de las preocupaciones de gran cantidad de gente. Bueno, aquel día fue también, o sea, fue un día de fiesta reivindicativa. Regueros de gente iban desde los barrios populares y demás hasta el sitio del comienzo de las manifestaciones en cada ciudad, y fue también un día de luto, porque, como sabemos, fue asesinado en la manifestación de Málaga Manuel José García Caparrós. Bueno, después de eso, ahí hubo una aceleración de la conciencia andaluza, aceleración que luego, bueno, obligó, digamos, a los partidos políticos a firmar un documento, el llamado Pacto de Antequera, al aniversario del 4 de diciembre, en el 78, en que los partidos se comprometían a, cuando hubiera elecciones municipales y por tanto ayuntamientos democráticos, en el momento que lo hubiera, pues iniciar, digamos, el camino de la iniciativa autonómica. Sobre esto habría mucho que decir y mucho que escribir y tal. Yo podría decir muchas cosas, algunas están escritas, otras por escribir, no hay tiempo para eso. Aquello desembocó en el 28 de febrero, donde, bueno, legalmente, con arreglo a la ley aquella ignominiosa de modalidades de referéndum, Andalucía la perdió, porque en una provincia, pues Almería, no hubo el número suficiente de votantes del censo, ¿no?, donde había mucha gente muerta y emigrada, en fin, y todo aquello, pero finalmente, bueno, pues fue reconocida, o tuvieron que hacer un apaño, eso fue un apaño de ingeniería jurídico-política en el Congreso de los Diputados, cuando alguno dice, no, tal cosa no se puede hacer. Pues se puede hacer todo lo que le interesa a los que tienen el mango de la sartén. Y en aquel momento, pues tanto a la UCD como al PSOE como a otros partidos les interesaba resolver aquello, porque si no, Andalucía, que era el primer problema del Estado español a nivel social, se podía convertir echándose por encima
del propio País Vasco en el primer problema político. Y aquello había que callarlo y terminarlo de aquella manera. Claro, ya después nos enteramos de los pactos secretos entre la UCD y el PSOE de recortar la autonomía andaluza, y después de la autonomía andaluza todas las autonomías, etcétera, etcétera. Y claro, eso ocurrió desde el mismo día siguiente al referéndum del 28 de febrero. Esa desaceleración planificada de la toma de conciencia de Andalucía como pueblo. Y claro, después de casi 40 años de gobiernos autónomos, después de las primeras elecciones, 37 de ellos de gobierno dicho socialista, cada quien que la palabra la interprete como quiera, pues siguen pendientes los problemas estructurales que llevaron a esas reivindicaciones multitudinarias del 4 de diciembre. La dependencia económica, con la acentuación del extractivismo, acompañado ahora además con el monocultivo turístico, la alienación cultural. La cultura andaluza es o negada, o folclorizada, o enmascarada como cultura española, genérica. Y, desde luego, la subordinación política. No tenemos instrumentos suficientes. A la bendita la hora de ahora, el Guadalquivir no se gobierna desde Andalucía, ¿verdad? Ni siquiera eso se ha conseguido. Pero más allá de eso, a su vez, tampoco se han utilizado las muy limitadas competencias que sí existen, porque no ha interesado a quienes podían, digamos, utilizar esos instrumentos. Claro, por tanto, hay un debilitamiento de la conciencia política andaluza hoy con respecto a aquel periodo de los años 77 al 80, porque, bueno, ha habido casi 40 años, yo digo, de cloroformo, ¿verdad? Y de relatos fantásticos, digamos piadosamente así, de que Andalucía ya era la locomotora de España y iba a ser la California de Europa y iba a ser, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, en Cádiz tenéis experiencia perfectamente de lo que eso ha significado. Pese a ello, una reciente encuesta del Centra, que no es precisamente, creo yo, sospechoso de sectarismo antigubernamental, refleja que más del 31% de los andaluces hoy considera que el nivel de autonomía de Andalucía es muy insuficiente para resolver los problemas. Yo creo que eso es un dato muy interesante y muy esperanzador, a pesar de ese debilitamiento de la conciencia andaluza, de la banalización del andalucismo desde la Junta de Andalucía y desde los partidos políticos. Ahora, en estos días próximos, de aquí al sábado, pues vamos a ver cómo se tiñen de una fina capa verde y blanca, pues prácticamente todos los partidos, ¿verdad? Y todo, pues de una manera u otra, pues se confiesan, dicen, andalucistas para tratar de cubrir ese espacio. Y claro, los problemas siguen. Las intervenciones posteriores de Pura y de Manuel Delgado pues van a tratar de algunos de ellos. Y claro, cuando se acerquen todavía más las elecciones autonómicas, que claro están al caer, yo creo que además previamente al 28 de febrero, etcétera, pues se redoblará esa declaración de andalucismo por parte, menos de la extrema derecha, de todo el mundo. Resulta que aquí todo el mundo va a ser andalucista. Yo creo que en ese caso hay que recordar unas palabras, bueno, un pequeño escrito de Blas Infante de 1917, con esto termino, que dice lo siguiente, publicado en la revista Andalucía, que era la revista, digamos, portavoz de los centros andaluzas. Él decía: aviso, ojo a los andalucistas de nuevo cuño. Todos los profesionales de la política se están volviendo andalucistas. Abajo los políticos fracasados. Viva Andalucía autónoma y honrada. Viva Andalucía libre. Muchas gracias.